Bueno, Dios les bendiga. Dios nos va a hablar, ¿eh? Estoy seguro que sí. No nada más a través de la enseñanza. Yo creo que Dios nos va a ministrar. Bueno, estamos en Mateo 6, ¿verdad? Es lo que íbamos a continuar. Y espérame. Uy. Bueno, vamos allá a Mateo 6 y vamos desde el versículo 1. Hoy vamos a ver las motivaciones del corazón. ¿Sí? Sí, vamos a ponerle sí. Que no va a estar Alejandro. ¿Sí? Entonces, pues hoy vamos a ver cosas más íntimas, más del corazón, pues. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que Dios nos ministre esas áreas, ¿verdad? Así como lo de las semanas pasadas, pues fue de más que nada enfocado a la mente, pues hoy va a ser al corazón, ¿sí? Entonces, Mateo 6, bueno, vamos a ver desde el versículo 1. También está dividido en partes, ¿sí? Pero las dos primeras, que es esta donde el título ahí, Jesús y la limosna, sí, donde habla de las, pues es más que nada la caridad, si no es tanto la ofrenda, pues es como la ayuda a alguien más o a alguien necesitado. A eso se refiere esa parte. Si la ofrenda es otra cosa, esa sí lo habló en el capítulo anterior. Y del 5 hasta el 15 y todavía el 16, bueno, el ayuno, la oración y el dar, ¿sí? Esos son, viene a ser como que lo mismo, porque al final de las tres partes habla acerca de tu Padre que te da en lo secreto, ¿sí? Entonces, pues más o menos va enfocado a eso. Bueno, vamos a hacer una oración. No oré, ¿verdad? No, tú oraste. Bueno, déjame oro. Sí, vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Señor, gracias por este pueblo, gracias por esta iglesia, pan de vida, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú le irás dando o le estás dando esa identidad como ministerio, Señor. Bendito Dios, en su momento, Señor Jesús, o poco a poco irás sellando, Señor, ese nombre en sus vidas, en su iglesia o en el ministerio, pan de vida, Señor. Bendito Dios, Señor, como me parece lo mencionaba Juan el domingo, Señor, acerca de la identidad también, Señor. Padre, todas estas cosas tú irás sellándolas en nuestro corazón, Señor. Tú nos darás identidad, Señor, de manera personal. Tú nos la estás dando, Señor, y como iglesia o como ministerios, pan de vida, Señor. Yo así lo declaro, Señor, porque tú vas a levantar ministerios de esta iglesia, Señor. Bendito Dios, Señor, todo tiene su tiempo, Señor. Bendito y Señor, mientras tú nos vayas guiando, Señor, y hagamos lo que tú nos pides, Padre. Señor, el crecimiento tú lo vas a dar, Señor, y eso va a ser una obra donde vamos a poder decir, ese solamente pudo haber sido Dios. Señor, no fuimos nosotros, no fue nuestro mucho trabajo. Señor, no hay más que darle los créditos y todo el mérito al Señor, bendito Dios. Así vamos a ver vidas como tú las vas a ir levantando en este lugar, Señor. Vidas muy consagradas, Señor, vidas muy temerosas de Dios, Señor, vidas que quieran cuidar mucho tu presencia, Señor. Bendito Dios, con mucho celo, Señor, por las cosas eternas, Padre, Señor, porque para eso tú estás renovando el entendimiento de este pueblo, Señor, de esta iglesia, Señor, y a todos nosotros nos estás tratando en áreas, Señor, de nuestras vidas, y te damos gracias por eso, Señor, porque eso es una evidencia que estamos en tus planes, Señor, porque nos quieres transformar para hacer ese instrumento en tus manos, nos quieres llevar esa plenitud, Señor, de que se perfeccione el conocimiento del amor, Señor. Bendito Dios, que podamos ser personas muy íntimas en ti, Señor, o como decían, Señor,
ser conocidos por Dios, Señor, para poder ser buenos instrumentos en tus manos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, Señor, y a estas vidas que están representando no solo a sus familias, sino representando a toda esta iglesia, Señor. Bendito Dios, puedas tú derramar toda tu bendición, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Bendito Dios, y puedo sentir tu presencia, Señor. Por eso les decía al principio, Dios nos va a hablar, Señor, a través de la palabra. Yo sé que va a traer palabras proféticas, Señor. Creo que tú nos quieres ministrar esta noche, Señor. Bendito Dios, para sacar cosas que hay en nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate y te damos muchas gracias por traernos, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces pues vamos a hablar sobre las motivaciones del corazón. ¿Sí? Les decía que este capítulo pues va más enfocado a eso. ¿Sí? Acuérdense que toda la enseñanza del Sermón del Monte pues va enfocada a los discípulos, ¿sí? O a personas que le van a servir al Señor en el ministerio en su momento, ¿sí? Todo esto fue una preparación, ¿verdad? Una formación. Y hay cosas, aparte de la mentalidad que se tiene que renovar, hay cosas en el corazón que se tienen que cambiar, ¿sí? De hecho, o gran parte de nuestro mal está en nuestro corazón, sí, lo dice la Biblia, ¿verdad? Que todo lo malo sale de ahí, sí, los homicidios, los robos, las fornicaciones, los adulterios, las guerras, sí. Entonces el peor problema pues es nuestro corazón. Entonces cuando hablamos del corazón pues hablamos de las intenciones, las motivaciones, sí, no es tanto, sí entra el sentimiento, las emociones y esas cosas, sí, pero va todavía más profundo, sí, que son nuestras intenciones, sí, nuestras motivaciones. Entonces esas cosas también tienen que ser transformadas, amén, porque si no vamos a servir mal motivados, sí, y entonces vamos a cometer muchos errores, amén, y nos podemos desviar en un momento en el camino, sí. Podemos estar, como decían el domingo, estar fluyendo en algún don, como dice la Escritura, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero el problema está en la condición del corazón. Entonces, Dios lo que quiere, lo único que nos puede cambiar es la palabra. Nada más nos puede transformar. Entonces, si no recibo una enseñanza correcta, sí, que entra a mi corazón, o un mensaje de reino, si cuando yo digo eso... Bueno, yo creo que lo dije aquí, pues uno se refiere a cultura de Dios, sí, o sea, no necesariamente, o no es lo material, pues, como a veces se quiere hacer ver el reino, sí, como mucho dinero, como mucha riqueza, como muchas manifestaciones. Eso es parte de las manifestaciones, sí, los milagros, las señales, pero solo es la manifestación del reino, o sea, que el reino esté establecido es que se haga su voluntad. ¿Sí? Entonces la intención del evangelio o el evangelio del reino, como lo dicen los evangelios, pues es cambiar el corazón, ¿sí? Por eso la parábola del sembrador dice que la semilla fue sembrada en el corazón, ¿sí? Entonces, porque la intención no es informarnos, ¿sí? La intención no es llenarnos nada más de conocimiento, la intención es cambiarnos el corazón, ¿sí? Porque si cambia el corazón, pues cambia toda nuestra vida. Amén. Entonces, por eso el blanco de la Biblia o del mensaje del reino es el corazón, si no es la mente nada más. O sea, no es nada más informarnos, sí, es entrar al corazón para que cambie. Entonces, dentro de todo lo que está en el corazón, pues están las motivaciones, sí, las intenciones. Amén. Las obras pueden ser buenas, pero mal motivado, sí. Las obras pueden ser buenas, pero mal intencionado, sí. Y ahí es donde Dios lo que quiere es entrar, para que las obras buenas que se hagan pues estén bien intencionadas. Entonces por eso, por ejemplo, empieza hablando de la limosna y les decía, esa escritura no se refiere tanto a las ofrendas, ¿sí? Por eso el capítulo 5 habla de las ofrendas, ¿sí? Eso se refiere al ayudar, ¿sí? O la caridad, pues, ¿sí? Darle ayuda a alguien necesitado. Por eso al final de ahí dice, bueno, vamos a leer el versículo 3 de Mateo 6. Dice, mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que te en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la motivación de esa buena obra? Eso es lo que el Señor quiere sacar. Sí, y por eso también habla de la oración y también habla del ayuno. Y en las tres cosas dice lo mismo, ¿sí? Tu Padre que te en lo secreto. Porque lo que el Señor está tratando de hacerles ver a los discípulos es las intenciones, ¿sí? Y por eso en la oración pone de ejemplo a los fariseos, en el ayuno también, a los fariseos y a los gentiles, ¿sí? Y él dice, por ejemplo, en la oración, ellos aman ser vistos por los hombres, ¿sí? Entonces dice, ellos ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cuál es su recompensa? Ser vistos por los hombres. Esa es su recompensa. Amén. O sea, eso es lo que ellos quieren, ¿sí? No estoy diciendo que no hay que pararnos a orar, porque sí, esa es otra cosa. Es la intención, ¿sí? Entonces, el ayudar, pues la intención. El orar, ¿con qué intención? ¿Sí? O el buscar a Dios. Por ejemplo, ustedes se van a preguntar, no se van a contestar, se van a preguntar, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué quiero servir? Amén. Ya Dios nos va a contestar nuestra conciencia, no nosotros, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros nos contestamos, no, pues porque te amo, porque yo quiero agradar, está bien, pero mejor que nos conteste Él, ¿sí? Que es el que sabe cómo está nuestro corazón, ¿sí? Entonces, siempre en el caminar así es, ¿eh? Llega un momento donde Dios nos confronta y nos dice, ¿y por qué quieres eso? ¿Sí? ¿Para qué? Aunque sea algo bueno que estemos pidiendo, porque así es Dios, ¿sí? Lo que Él le interesa o lo que Él está viendo es el corazón. Por eso decía, bueno, no sé si lo dije, pero Caín y Abel, ¿sí? Los dos ofrecieron. Ya pues especifica que Abel dio lo mejor. Pero cuando él termina de ofrendarle a Dios, dice que Dios vio a Abel y a su ofrenda. O sea, siempre Dios ve primero a la persona, la intención, la motivación, y después ve la ofrenda, o después ve la acción, e incluso las cosas malas, Antes de ver lo malo, ve a la persona, ¿sí? Y hasta cierto punto Dios trata de justificar. Sí, así es Dios es extremadamente misericordioso. Por eso cuando entra en celo, es extremadamente celoso, ¿sí? O sea, es extremista, pues. Ama al grado de dar su vida, pero cuando se enoja, pues dice la Biblia, ¿verdad? Que te mata el cuerpo y manda tu alma al infierno. O sea, así es, ¿sí? Es un Dios así, grande, extremo, pues. Entonces, cuando ama y se entrega de todo, como lo hizo en la cruz, o ahí lo manifestó. Pero cuando se irrita, ¿sí? Entonces, por eso, pues debe haber un temor en nosotros, ¿sí? Entonces, Él ve la intención, dice, bueno, hubo una acción mala, ¿sí? En este otro caso, ¿verdad? Él antes de mandar el castigo, va a ver la intención, ¿sí? ¿Por qué creen que a Nínive le tuvo paciencia? Si después le dice a Jonás, ¿no? Es que ellos no saben discernir entre la izquierda y la derecha. O sea, están haciendo cosas muy malas, ¿sí? Pero hay algo que ellos ignoran, ¿sí? Y por eso les manda el mensaje. O sea, no les mandó el juicio de inmediato, porque el Señor estaba viendo su corazón o su condición. Entonces eran ignorantes. Por eso Satanás ya no tuvo oportunidad, ¿sí? Porque él no era ignorante, él veía a Dios desde que fue creado, ¿sí? Lo veía, lo adoraba, se dice que dirigía la alabanza, y muchos estudios así profundos dicen que conforme él se movía, entonaba, o sea, se oía música, ¿sí? Entonces se movía y se escuchaba. Entonces estaba tremendo, el sello de la perfección, la sabiduría tremenda. Pero a pesar de todo eso, pues él decidió ofender a Dios. Entonces esa acción pues lo desplomó, ¿sí? Y jamás, ya no tiene manera de restaurarse, ¿sí? Ya está corrompido, ya, pues hay escrituras que dicen que sacó luz de él, o sea, ya está totalmente perdido, ¿sí? Entonces, para que vean que el Señor ahí no lo justificó, ¿sí? Sino que dijo, no, tú me ves desde que fuiste creado, si contemplas mi santidad, ves mis obras, y a pesar de eso, tú quisiste rebelarte, ¿sí? Pero ¿por qué a nosotros sí nos tuvo paciencia? Amén. A pesar de que nosotros también le ofendimos, ¿sí? Entonces esas cosas son porque, pues entra parte de todo esto que ya le dije, la soberanía, ¿sí? Y ahí es donde ya no hay explicación, ¿sí? Porque cuando es la soberanía de Dios, pues ya no puedes explicar, no puedes entenderlo, pues, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí es que Él ve el corazón, ¿sí? Entonces en el caso de obras buenas, también lo ve,
Y yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si el corazón no es correcto, no lo recibe. ¿Sí? O sea, lo hago, pero para él no sube. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso uno se tiene que examinar. Amén. Cuando uno está sirviendo, ¿sí? Dios nos puede preguntar, ¿y para qué quieres gente? ¿Sí? ¿Por qué quieres la iglesia llena? Amén. Y ahí es donde, ay, canijo, pues no sabes ni qué responder. ¿Sí? Y si ya lo tienes bien determinado, pues no te lo va a preguntar, porque él ya sabe cuál es tu intención. Pero él también nos confronta en eso. ¿Sí? Entonces todas esas cosas tienen que salir. ¿O por qué estás orando por esto? Pues acuérdense que abajo habla la oración. ¿Por qué tanto intercesión? ¿Sí? ¿Por qué? Amén. Entonces, ¿cuándo Dios nos lleva a eso? Pues cuando él ya ve algo mal. ¿Sí? Ya ve una mala motivación. ¿Por qué tanto buscar a esa persona? ¿Por qué tanta insistencia con esto? ¿Sí? Y sí nos confronta. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dejar que él nos responda, como ya les digo, ¿verdad? No respondernos nosotros, porque pues siempre vamos a responder, o normalmente, ¿verdad? Pues lo bueno, ¿no? Pues porque te amo, porque te quiero servir. Sí, mejor que él nos diga, porque él ve lo profundo de nuestro corazón. Y si ya nos está preguntando, pues ya es por algo. Amén. O sea, ya hay algo, por eso está haciendo esa pregunta. Entonces, pues, es entender las obras buenas, cuál es la intención. ¿Está claro? Entonces el Señor aquí dice, no, en lo secreto. ¿Sí? Ahí en lo secreto para yo recompensarte en público. Las versiones viejitas no dicen en público, nada más dicen que te va a recompensar. Me parece. Algo así me acuerdo. Y ahora la oración pues es lo mismo. ¿Sí? La oración, la limosna, la oración y el ayuno. ¿Sí? Tiene que ver con las motivaciones. Ahora, ¿por qué hay malas motivaciones? ¿Sí? Gran causa es las heridas del alma. ¿Sí? Cuando un alma está dañada, está mal motivada. ¿Sí? Fíjense todo lo que ocasiona un daño en el alma. Sí sabemos que tenemos alma, ¿verdad? Sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad, carácter, todo está ahí en el alma. Y en el espíritu pues está la intuición, la conciencia y esas cosas. Pero el corazón, el alma, ¿sí? Las emociones, los sentimientos, las motivaciones, las intenciones, ¿sí? Cuando un alma está dañada o herida, tiene malas motivaciones, ¿sí? Si alguien está rechazado, pues ¿cuál va a ser su motivación? Ser aceptado, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a buscar a Dios? Por sentirse aceptado. Incluso puede orar mucho, no tanto por amor, sino porque necesita la aceptación. ¿Sí me entienden? Y eso es, Señor, examíname. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O a veces los complejos, ¿no? Sí, los complejos de inferioridad. ¿Sí? ¿Por qué a veces nos inclinamos más hacia un tipo de persona? ¿Sí? Pues porque a veces sentimos que se nos impone a aquella persona. Sí, no sé, ¿verdad? Hay parte en la Biblia, creo que eso está en Gálatas, donde Pablo dice, yo no soy siervo de los hombres, dice, ¿sí? Entonces, si yo fuera siervo de los hombres, entonces no sería siervo de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces el ministerio cae en servir a los hombres? Pues porque está mal motivado, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque está dañado, porque tiene miedo de decir no, ¿sí? O decir sí, dependiendo de la situación. Amén. Entonces, por ejemplo, la motivación de la que se ve muy normal, ¿no? Un día Dios va a levantar mi cabeza y van a ver, ¿sí? Eso es una mala motivación, ¿sí? Ándale, ¿sí? Entonces esas cosas no, o sea, pueden ser justas a mi parecer, pero está mal motivado. Entonces yo estoy buscando a Dios, yo quiero que Él me use, si yo quiero servirle, si yo quiero obrar en el reino de Dios, o yo quiero ser ministro, quiero ser líder para que vean, ¿sí? Bueno, esa es una mala motivación, amén. O yo no quiero hacer esto porque no quiero que piensen de mí. Bueno, otra mala motivación. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues puede ser un daño, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, todo eso uno lo tiene que examinar, amén. Por eso se necesita que Dios me muestre la condición de mi alma, ¿sí? Y eso puede ser a través de la enseñanza, ¿sí? Que uno empiece a oír y, pues yo tengo eso, ¿sí? O simplemente una confrontación, ¿sí? ¿Saben cómo uno se sana así bien, bien, bien? Cuando nos confronta. ¿Sí? O sea, yo lo puedo exponer ante Dios, Señor, pues traigo odio,
yo perdono, yo bendigo, yo suelto, yo hago esto, yo hago lo otro, enseñados, ¿no? Porque ya lo identifiqué, porque ya me lo explicaron. Y lo empezamos a soltar. Y Dios sí obra, sí, se siente uno más ligerito, sientes que un peso se te quitó encima. Pero Dios va a decir, bueno, hay un daño en el alma. Ese daño te dio una mentalidad incorrecta. Sí, ese daño le dio un vicio a tu alma. Tienes que luchar, ¿sí? Porque vas a odiar, te va a venir el pensamiento y el deseo o el sentimiento. Y aparte de eso, te dio una mala motivación. Entonces, bueno, ya lo entendiste, ahora hay que confrontarlo. ¿Y saben cómo se confronta? Cuando al agresor, ¿sí?, se le trata como si nada. Entonces eso cuesta cuando estamos muy ofendidos. Amén. Entonces así, ¿verdad? El temor, por ejemplo, bueno, ¿cómo Dios va a decir? Enfréntalo, ¿sí? O ¿cómo Dios me va a sanar totalmente? Pues enfrentándolo. Amén. Cuando hay una situación donde lo tengo que enfrentar y ahí no podemos orar, si tú sabes que tengo esto, quítamelo, ¿sí? No, es que Dios lo que quiere, no, es que lo tienes que enfrentar. Amén, lo tienes que enfrentar, porque la intención de Dios es sanarme completamente. Sí, por ejemplo, fíjense, en el Mateo 4, por ahí, creo, es el desierto. Jesús está solo en el desierto con Satanás. Ya se aventó una batalla, ¿verdad? No había nadie ahí, era Jesús y el diablo. Obviamente, pues Dios estaba ahí. Pero fue una lucha espiritual o personal. Sí, que te reprendo, que no acepto esto. Todo lo que vemos ahí en la Biblia. Pero de repente, luego el Señor sale de ahí y empieza a predicar, ¿sí? Y me parece, hay una parte donde dice que lo querían despeñar, ¿sí? Y que el Señor salió huyendo y se les escapó, ¿sí? Pero fíjense, si en lo secreto yo venzo al diablo, o en este contexto, pues, de mis daños, ¿sí? No, yo ya identifiqué mi depresión. No, esta es una herida en mi alma, yo no puedo estar deprimido, yo reprendo esto, lo desecho y bla, 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 a solas, ¿sí? Entonces ahora el diablo va a decir, bueno, por ahí ya no, pero a través de personas vamos a ver si responde igual, ¿sí? Esa es la confrontación, amén. Entonces, por mucho que yo perdone, yo bendigo, yo perdono, yo bendigo, si cuando se me pone enfrente el otro, pues ahí se va a ver si realmente perdoné, si realmente estoy bendiciendo, ¿sí me explico? Si empiezan reproches, entonces el corazón está mal, ¿sí? Si hay comentarios donde reprochamos, el corazón está mal. Oraciones de reproche, ¿sí? Si yo he oído de esas, reuniones de oración donde están tirando piedras, ¿sí? O sea, como disparándosela para que la escuche aquel. Bueno, eso es un corazón dañado, ¿sí? Entonces un alma en esa condición está muy mal motivada. Si esa persona va a querer que Dios lo levante y que Dios baje a los otros para poder sentirse bien, ¿sí? Entonces ese es el extremo, bueno, es inclinado por este lado, pero hay uno para abajo, ¿sí? Cuando están los complejos, cuando está la inseguridad, cuando están los traumas, ¿sí? Hay cosas donde Dios va a decir, no, yo aquí no te voy a ofender, tú habla, ¿sí? Y no hay de otra. Creo que, no sé si lo dije la semana pasada, hay un momento donde Aarón y María hablan mal de Moisés, ¿sí? Y empiezan a murmurar, y Dios lo oyó, porque esas cosas también Dios las oye. No nada más oye las oraciones, también oye las murmuraciones, ¿sí? Y entonces lo oyó y dijo, ándale, ¿por qué están haciendo esto? Y de repente el Señor dice, a ver, Moisés, ven. Aarón, María. Y Moisés no sabía nada, Bueno, no explica ahí que supiera algo. Y ahí va, y júntense en el tabernáculo y métanse ahí, porque voy a hablar con ustedes. Entonces dice que bajó la gloria de Dios y empieza. Y Moisés no dijo nada, ¿sí? ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y les empieza. Y a María, pues le pegó la lepra. Aarón le salvó las vestiduras, si no también le hubiera pegado la lepra. Entonces, lo que quiero decir es que va a haber momentos donde Dios va a decir, usted no diga nada, yo me enfrento a esto, ¿sí? No se defienda, no, nada, porque en la ira no obra la justicia de Dios. Si tú quieres arreglar las cosas por tus fuerzas, me haces a un lado a mí. Entonces va a haber momentos donde hay que callarse. O sea, creo que sí lo dije, ¿no? Los temperamentos, ¿no? Entonces en el extremo de que no soy dejado, cállese, yo lo defiendo. O en el extremo de que soy muy dejado, ¿sí? Por evitar problemas, no tanto porque sea muy noble, ¿sí? Es que quiero evitarme problemas, ¿sí me entienden? Pero en las cosas de Dios, esto creo que lo decía Juan,
Cuando Dios, Moisés bajó con la ley, sí lo dijiste tú, bajó con la ley y Moisés vio todo lo que había pasado y ya dice, a ver, ¿quién está por Jehová? Sí, y ya se aparta la tribu de Leví y creo que es cuando funden al becerro, ¿no? Se los dan de tomar y dice, cada uno agarre la espada y vaya contra su hermano. Eso es defender a Dios. Entonces hay momentos donde a ese que está así, al de acá no necesita mucho, ¿verdad? Porque ese si le dice se va a aventar. Órale, luego. Pero al que está acá, ¿sí? Va a decir, no, pues para qué no entramos en problemas, si ya se calmó la situación, mejor no decimos nada. No, habla, defiéndeme. ¿Sí me entienden? Entonces, pero si tiene miedo o está complejado, entonces no está bien motivado. ¿Sí? O sea, no es su intención, no es tanto la motivación de quiero que las cosas estén en paz. No, es que tengo miedo. ¿Sí? Y como tengo miedo, defender la verdad o a Dios, mejor que ya se tranquilizaron las cosas. Eso está mal. Y esa es un alma dañada. ¿Sí? Y esa condición lo tiene mal motivado. ¿Sí me explico? Entonces, estando así, no se puede ser líder, no se puede ser ministro. ¿Sí? Muchas cosas se aprenden, lo ideal es aprender antes, ¿verdad? O sea, ya sobre la marcha aprendes otras cosas, pero eso puede decir que es lo básico. Sí, pues yo ya entendí que eso es así. Ya estando ahí dentro, pues vas a aprender cosas que nunca habías entendido. Sí, porque así es esto, pero ya tienes principios donde puedes decir, esto se enfrenta así. Esto así lo tengo que hacer. Sí, porque si no tenemos, fíjense, el extremo de acá, sí, el complejo, el miedo, si le entra al servicio a Dios, es una presa para Jezabel, pero suculenta y facilita de dominar. Sí, porque Jezabel se impone. Sí, llega y no es así. Y a veces es pura presencia o personalidad, es dinero o es sexual. ¿Sí? Entonces llega y se impone. Entonces si está así todo chiviado, entonces imagínense un ministro herido. ¿Sí? Entonces Jezabel, su intención nunca va a ser quítate, yo me pongo. No, su intención es ponte, pero la que controla soy yo. ¿Sí? Exactamente. Entonces tú ahí párate. ¿Sí? Pero la que va a decidir y dirigir soy yo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque no se quiere defender a Dios. En este caso, ¿verdad? Por miedo. Entonces, imagínense, y si es así son los demonios, ¿eh? Los demonios no son así, o sea, ellos tratan de imponerse. Cuando alguien está herido en su alma, es muy fácil que lo tumbe. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que buscar nuestra restauración. Y en este caso, pues la situación de nuestra alma. Y en el otro extremo, pues puede ser pues un azote para el pueblo, ¿sí? Entonces por eso Dios, no, hay que regular las dos cosas, ¿sí? A ver, tú que fuiste muy herido, ¿sí? Sufriste mucho desprecio, mucho rechazo, muchas humillaciones en tu vida, ¿sí? Muchas burlas, ¿sí? Más el temperamento que tienes, que te lo malformó todavía el pecado, la situación afuera, ¿sí? Pues necesito levantarte. Por eso habla la Biblia de que todo monte será bajado, dice, ¿sí? Y todo valle será levantado. Amén. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. O sea, baja la altivez y le da un levantón al que está muy en el suelo. Amén. ¿Con qué intención? Pues que se prepare el camino al Señor. Entonces, por eso hay que examinarse el corazón, ¿sí? Entonces, por eso no es nada más pararse y echar rollo, ¿sí? Es la condición del alma. Amén. Entonces, pues, si ya Dios nos dio una visión, ahora Dios, va a haber momentos, como Isaac. Sí, bueno, ya te di la visión, es más, ya estás viviendo la promesa. Ahora dámela. Sí, pues no, pues ¿por qué, verdad? Bueno, Abraham, gracias a Dios, no se ve que pusiera peros. Sí, porque así era ese hombre, pero muy seguramente le pudo. Sí, porque dice que era el único y al que amaba, o al único que amas, ¿sí? Entonces, no, pues ahí está, amén, te lo voy a entregar, pero el Señor se lo pidió. O sea, lo que está diciendo es, ¿qué te motiva a tenerlo? ¿Por qué lo quieres? Amén, yo te lo doy, es más, ya lo tienes, pero ¿para qué? ¿Sí me explico? Entonces, todas esas son motivaciones que Dios no las va a examinar, ¿sí? Y no lo va a hacer con maldad, pues, o no sé, con la intención de humillarnos. No, es con la intención de corregirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esas cosas están
y servimos a Dios así, no vamos a poder, ¿sí? O sea, vamos a cometer muchos errores. Y como aquí pues no son animales, son almas que costaron la sangre de Cristo, pues no te la puedes jugar, ¿sí? O de que bueno, pues hacemos un cáliz, ¿no? A ver si sale. No, esto no es un cáliz, esto es, decía un hermano, si operar un ojo es delicado, operar un alma es extremadamente peligroso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, entonces esas tres partes de este capítulo habla de las motivaciones, ¿sí? El dar, la oración y el ayuno, ¿sí? Cosas que uno puede decir son muy buenas, ¿sí? Entonces, si se está mal motivado, no se hacen tesoros en el cielo. Amén. O sea, lo que estamos haciendo es como si no estuviera subiendo. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, mucho trabajo en vano. Amén. No, aquí es, Señor, hay que examínarnos, ¿sí? Y les digo, ¿verdad? Ahorita podríamos decir, pues Dios nos está confrontando, ¿sí? Pero a lo mejor no lo sentimos con ese impacto, ¿sí? Que yo espero que sí, ¿verdad? Pero si en dado caso no, pues en el caminar nos va a confrontar. ¿Y para qué lo quieres? ¿Y por qué me lo estás pidiendo? Y si no te lo doy, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces ahí ¿qué? ¿Sí? Y si no te quiero responder, ¿se acuerdan cuando la iglesia, bueno, creo que era Pedro y Juan, los golpearon muy duro? Era cuando empezaba la persecución. Dice que los golpearon y que ya no van a hablar en ese nombre. Y es donde Dios dice, no, pues no podemos dejar de decir lo que hemos oído, algo así dice. Entonces, sí, entonces están ahí azotados y dicen, bueno, pues si si esto no es de Dios se va a terminar. Total, de como que ya les dan su calentadita, ¿verdad? Y los regresan todos golpeados, pero ellos regresan felices, ¿sí? Y entonces hay una parte donde todos se juntaron, la iglesia, y empiezan a orar, porque llegan y les dicen, pues esto pasó. Y me gusta mucho esa oración. Y se le alzan su voz y empiezan a decir, soberano Señor, ¿sí? Y tú escuchas, oyes las amenazas de este pueblo, empiezan a orar así. Extiende tu mano para que hagas prodigios, danos de nuevo y cosas de ese tipo. Pero me gusta porque dice, soberano Señor, ¿sí? O sea, tú puedes hacer lo que quieras, ¿sí? O sea, no nos vamos a quejar por este mal que nos vino, porque tú eres soberano. Entonces, es ahí donde viene, bueno, tanto me lo estás pidiendo, ¿y qué tal si no te lo doy? ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Bueno, soberano Señor, o sea, soberano, haces lo que quieres. O sea, si quieres me respondes, si no quieres no me respondes, si quieres me explicas, si no quieres no me explicas nada, si quieres lo haces, si no quieres no lo haces, sí, porque tú eres soberano y aparte es el Señor, sí, o sea, tú mandas, amén. Entonces, si hay una mala motivación, eso lo vamos a hacer a un lado. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero esto, sí. Entonces, por eso a la iglesia se nos tiene que enseñar diferente, sí. Pero para eso, pues nosotros primeramente tiene que salir, si hubiera una mala motivación, amén, porque todos venimos con una mentalidad idólatra, pero eso lo vemos allá abajo, que es donde habla de eso. Entonces, ¿está claro? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Señor, primeramente examina mi corazón. Si hay algún daño en mi alma desde que tengo memoria, porque así somos nosotros, somos heridos desde el vientre, es más, ¿sí? Entonces nacemos, vamos caminando, probablemente hasta dentro de la iglesia somos dañados, somos heridos, ¿sí? Siempre alguien herido es muy egocéntrico, si alguien herido siempre está pensando en sí mismo, ¿sí? Y siempre está hablando de lo que le hicieron. Ya es un caso a lo mejor ya un poco extremo, se puede decir que ya hay esa amargura, pero esa es la reacción. Alguien herido siempre está hablando de sí mismo, ¿sí? Alguien herido siempre está haciendo ver lo que le hacen. Sí, o sea, es egocéntrico y siempre está buscando atención, no restauración. Aguas están con eso, porque hay gente que no quiere nada con Dios, lo que quiere es sentirse bien y ahí hay que poner frenos, ¿sí? A lo mejor esto no lo vemos así, o sea, de que ahí es donde uno dice, hay que defender a Dios, ¿sí? Fíjense, bueno, ustedes lo han leído, pero pónganle mucha atención a la carta que Pablo le da a Tito, ¿sí? A Tito le habla así. Vas a ir y vas a hacer esto y esto y esto. Y hay versículo donde dice, a estos deséchalos, ¿sí? Y hay otra versión que dice, con estos ni te involucres. Entonces fíjese
cómo Pablo le habla a Timoteo así de, no, tú tienes que ser firme, tienes que ser tajante, ¿sí? Tienes que ser determinado en esto, ¿sí? Claro, ¿verdad? Por eso se necesita el discernimiento, porque hay gente que viene muy destruida y al menos se debe de iniciar con paciencia. Bueno, le voy a enseñar, sí, le voy a explicar. Si después de esta enseñanza, explicaciones, no es de un día, ¿verdad? Se da su tiempo, su actitud sigue siendo la misma, no quiere nada con Dios. Solamente quiere atención, y aquí no estamos para eso, ¿sí? La iglesia está para restaurar, ¿sí? Al que se arrepiente, ¿sí? No está para solapar, ¿sí? O aplaudir, sí, cierto, cómo fueron feos contigo, ¿sí? ¿Por qué te hacen eso y tú tan bueno que eres? ¿Sí? No, o sea, hermano, tú puedes salir de esa condición, hazle así, porque aquí está en la Biblia, ¿sí? No, pero es que usted no sabe, me dijeron, me hicieron, no quiere salir, amén. Sí se requiere paciencia, ¿verdad? Porque hay gente que ignora muchas cosas, pero para eso le va a enseñar, ¿sí? Si a pesar de la enseñanza la actitud sigue igual, bueno, ahí sí es tener cuidado, porque a lo mejor estamos con un Herodes, ¿sí? Como Juan, no te es lícito, deja a esa mujer, es la mujer de tu hermano. Herodes le valía, o sea, su intención no era dejarla nunca, ¿sí? Pero no lo quería matar, o sea, predíqueme, pero no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado, amén. Y esto no es ser feos, ¿sí? Es simplemente defender la verdad, o sea, con buenas acciones, ¿verdad? O sea, no ofendiendo, pues, sino simplemente, bueno, pues aquí no quiere nada con Dios, sí, pues no quiere nada conmigo, amén, porque yo represento a Dios, hablando en el pastorado, amén. Entonces, si nuestro corazón no está sano, ¿qué vamos a hacer? No, pues déjalo, pobrecito, ya, bla, bla, no, sí, Dios es Dios, amén, y siempre va a haber momentos donde Dios me va a decir, defiéndeme, sí, a ver, ¿qué vas a hacer? Ya te traje a o dejé que llegara a otra, ¿qué vas a hacer? Híjole, pero pues es el de más dinero, y pues me chivea su profesión, ¿sí? Su posición económica o su porte. ¿Se imaginan? Dios quisiera salvar a los políticos. Si aquí viene uno de esos, y que es de esos tremendos, ¿sí? Un masón, que ellos creen que todo lo saben. Por eso buscan al diablo, porque buscan la sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan que llegara uno de esos? Sí, y esos todos son una bola de ignorantes. Aquí el que sabe soy yo, el iluminado, ¿sí? Y que son de dinero, porque ellos de esa manera quieren controlar el mundo. Entonces, si Dios nos traje uno de esos, no, pues nos va a chiviar, ¿sí? No, es el dueño, tiene cuántas empresas, ¿sí? Es un político muy conocido, y luego todo el porte, la posición, los estudios, y luego, ¿sí? ¿Qué hacía Jesús cuando estaba con los pesados? Pues no se chiviaba, ¿sí? Tampoco los humillaba, simplemente les decía lo que es, ¿sí? ¿Qué hacía con las prostitutas? No se sentía más, nada más les decía lo que es, ¿sí? Eso es estar sano, amén. Eso es tener identidad en Dios, saber quién es. Pero para eso, esto tiene que cambiar también, ¿sí? Porque si la mente no se renueva, eso ya está más abajito, ¿sí? No se le considera las cosas de Dios como valiosas, se le da un valor más a lo material, y eso afecta en el ministerio, mucho. Pero bueno, vámonos despacio. ¿Dónde vamos? Bueno, ya, tesoros en el cielo, para hablar de eso ya, para no extender mucho en lo del alma. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ¿sí se dan cuenta la necesidad de ser sanados, restaurados? ¿Sí? Porque si no, imagínense una liberación, ¿no? El diablo nos hace garras, porque sí es bueno para disfrazarse, ¿sí? Una vez a mí me tocó una liberación, esa me agarró solo, como 2 horas solo, y estaba endemoniada mucho la persona. Entonces, era una reunión el domingo. De repente veo que se baja, ya la habíamos ministrado. Dije, no, esta ya va enchamucada, pues creo que me hablaron, no sé cómo estuvo. El chiste es que me bajé de la iglesia y enchamucada aquella persona. Y pues ahí te reprendo y esto y lo otro. Y como que sí se doblaba, pero no se quebraba, ¿sí? Y de repente soltó algo que me dijo cosas mías. Dije, y ya me pegó, porque se la creí. Dije, no, ya no voy a poder, porque siento que ya me bajó la fe, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Bueno, porque eran áreas que yo sabía que no estaban bien, ¿sí? Y fue algo tan simple, amén, que soltó. Pero ¿cuál es la intención? Que ya no crea, o sea, que se doble en la fe, ¿sí? Porque eso es lo que lo vence a él. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo seguí, pero ya me sentía, dije, no, ya, sí me pegó lo que me dijo, su comentario sí, pues sientes que, híjole, sí es cierto, sí estoy haciendo eso, ¿sí? Ya en eso ya llegan los demás y ya, se terminó el show. Pero sí te tambalea. Entonces, imagínense acomplejados, resentidos, frustrados, traumados, ¿sí? Con odio, con depresión y reprendiéndolo. No, pues no, pues entro y salgo de ti como se me antoja. Sí, es más, tú traes más que el que estás ministrando, ¿sí? Entonces, eso es peligroso. Entonces, por eso el alma. ¿Está claro? La motivación. Si el alma está herida, está mal motivada, ¿sí? Hay una escritura, creo que está en Deuteronomio, donde habla de las leyes para la guerra, ¿sí? Ahí dice, de las primeras dice, si alguien está recién casado, regrese, se dice. Porque estando acá se va a acordar de su mujer y dice, no, pues no la disfruté, mejor regrésete, no vaya. Y luego dice también, si alguien tiene una vid, no, algo así, una viña, si no ha disfrutado del fruto, mejor regrésese, porque estando acá se va a acordar. Y una casa también dice, ¿no? Si alguien no estrenó su casa nueva, mejor regrésese, porque estando acá en la guerra se va a acordar, o sea, se va a distraer. Lo que quiere decir ahí es que tú no puedes hacerle frente al enemigo con alguien aquí adentro, ¿sí? Tu corazón tiene que estar pleno en Dios, amén. Por eso una mala motivación, ¿sí? También viene a ser hasta un ídolo, ¿sí? Pero ya es, bueno, eso poco a poco lo vamos viendo. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Después habla de los tesoros en el cielo, ¿sí? Y lo que ahí en sí está diciendo, bueno, déjense los leo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Bueno, en resumen, para ligarlo con lo anterior, alguien mal motivado no hace tesoros en el cielo, ¿sí? Porque puede estar orando, puede estar dando, puede estar hasta ayunando, guerreando, bla, 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 bla. Pero si está mal intencionado, mal motivado, no sube lo que está haciendo. Y ahora ya viendo otra parte. Sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es el valor que le tenemos, o en qué balanza, no sé si decirlo así. ¿Qué tanto vale para nosotros las cosas del cielo o las cosas de este mundo? ¿Sí? Ah, no, pues para mi corazón está en las cosas de este mundo. Ah, tú no puedes servir, ¿sí? Porque tu corazón está mal motivado, ¿sí? Tu mente está incorrecta, ¿sí? Ah, pero si esto pasa, y sí puede pasar. Por ejemplo, nosotros como seres humanos pues estamos dados a la posición o al título, ¿sí? Cuando uno tiene posición y tiene título, se siente que vale, amén. No sé si alguna vez vieron un video, creo que era un anuncio, pero ya tiene cierto tiempo, no mucho, estamos jóvenes. Pero ese era un anuncio, algo así pasado. Una reunión de esa de mujeres, ¿verdad? No de cristianos, una convivio entre mujeres, amigas pues. Y ahí estaban, pues, pero eran amigas de dinero, cherricillas. Sí, ahí estaban en el bar y así. Total, cada una empieza a decir el negocio que tenía. No, yo esto, yo lo otro. Y hay una, a la última dice, yo vendo piñatas. No, de volar la menospreciaron. Así, ay, sí, la vieron feo. Pero ella dice, no, piñatas.com. O sea, es una empresa. Sí, pero lo que quiero decir es que es la posición y el título, ¿sí? Te hace sentir valioso, ¿sí? Entonces imagínense que digamos, soy pastor, ¿sí? No, ingeniero, arquitecto, sí, doctor, pero pastor, ¿sí? Pues ¿eso qué? ¿Sí me explico? Entonces, a veces a nosotros nos puede pegar eso aquí, ¿sí? De que el título o el puesto nos da identidad, ¿sí? Nos condiciona. Eso hay que luchar. Eso es algo que está aquí. Porque sin saber o sin querer queriendo, ¿sí? Le estamos dando más valor a esta tierra que a las cosas de arriba,
¿sí? Realmente el título más grande es ser siervos de Dios, ¿sí? Entonces, eso está aquí, pero estará aquí. Amén. Entonces tiene que estar en nuestro corazón. Y para eso también nos confronta, ¿sí? Donde se ve el menosprecio a las cosas de Dios, ¿sí? Se ve el menosprecio al ministerio, ¿sí? O sea, no lo expresamos así abiertamente, pero el corazón ahí está, eso está ahí adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve más valioso alguien que es esto. Entonces, si estando en el ministerio, esa es nuestra condición, entonces vamos a buscar que el ministerio nos dé posición, ¿sí? Y empieza a torcerse el evangelio. Y lo que quiere es uno sacar para poder decir, yo soy pastor, pero así está mi casa, así está mi carro. O sea, posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le da más valor a los tesoros de la tierra que a los tesoros del cielo. Amén. Sí nos puede pasar, ¿sí? ¿Y saben cuándo pasa? Cuando escasea, ¿sí? Cuando lo de la tierra empieza a escasear. Amén. Porque se ve la reacción, ¿sí? ¿Cuál es la reacción? Pues nos duele. Amén. Híjole, pues no hay dinero. O cuando Dios ve esas cosas, también lo que hace es, bueno, que el título no te sirva, ¿sí? O sea, que ni el título ni la posición te saque de tal apuro. Y ahí es donde dices, no, pues no hay más que clamar, ¿sí? Porque ni el trabajo, ni el título, ni esto, ni el otro me está dando la salida, ¿sí? Entonces, no, nosotros no valemos por eso. Sí, claro, ¿verdad? La profesión es una llave, ¿sí? Creo que hay una escritura, no sé si es el Eclesiastés, que habla de que es un escudo. O sea, el estudio o el conocimiento y la riqueza, creo que dice, son como escudos, ¿sí? Entonces, no es malo, ¿sí? De hecho, ojalá y todos aquí en la iglesia, los jóvenes, aspiren a tener su profesión. Eso es gloria también para Dios, amén. Pero eso no lo hace valer más que el que no lo tiene, amén. Por eso hay que cambiar la mentalidad, ¿sí? Y hay que buscar restaurar el corazón, porque a lo mejor el que no puede o no lo tiene, pues se siente basura, ¿sí? Y el pensar en el ministerio no es la gran motivación para él, porque no, eso para él no es posición. Y en dado caso, si lo aspirara, lo va a aspirar mal motivado, para que ese ingeniero me respete, más ese me diezma, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que definir en nuestro corazón dónde está nuestro tesoro. Amén. ¿Sí está claro? Esto pues no se aprende en un segundo, ¿verdad? O en 5 minutos de predicación. Sí, esto se va martillando, Dios lo va golpeando. Amén. Pero al menos quedémonos con la enseñanza que un día Dios nos puede confrontar con eso. Si en dado caso esa es nuestra condición. Si Dios no ve eso, pues no pasa nada. Seguimos con nuestra profesión, ¿sí? Y nuestro corazón está en el ministerio o en las cosas de Dios. Amén. Y Dios no necesita tocar nada. Amén. Pero si ya hay algo ahí, sí lo va a tocar. Sí, porque Él lo que quiere es que yo le sirva bien. Amén. ¿Está claro? Bueno, y luego ya la lámpara del cuerpo. Eso tiene que ver con la codicia, que va relacionado a lo de arriba, a lo de tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que más codician mis ojos? ¿Sí? Bueno, eso es lo que es el tesoro que hay en mi corazón, o sobre eso está mi corazón, lo que más codicia mis ojos, ¿sí? Entonces, si codicia las cosas de la tierra, ¿sí? O sea, no nada más es querer vivir bien, es codiciarlo. Sí, vemos la diferencia, ¿verdad? O sea, pues vivir bien todos quisiéramos, ¿verdad? Sí, pero imagínense un apóstol Pablo que dijo, todo esto es basura para mí, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios. Ese hombre tenía su corazón arriba, sí, totalmente. Amén. O sea, él no necesitaba, él muchas veces sacó su colmillo, su conocimiento, pero no le sirvió. Sí. No, pues lo más seguro es que sí. Pablo tenía mucho, tanto en lo natural como en eso, en lo espiritual. Sí, entonces sí, muy seguramente sí, el diablo le metió pensamientos. Pero, por ejemplo, hay un momento donde Pablo saca su elocuencia. Creo que está en Atenas, ¿sí? Llega y ve la idolatría y todo lo que dice, y se puede usar como Pablo usó para evangelizar. Está bien, ¿sí?
de que agarró el Dios conocido es el que yo les hablo. Pero si ya leemos más, él usó filosofía para querer ganárselos, ¿sí? Y se fijan que no se ganó más que a 2 o a 3, ¿sí? A Dámaris y a no sé qué otro, ¿sí? O sea, no hubo cosecha. Entonces, ¿por qué? Pues porque usó esto, su colmillo, su conocimiento. Pero cuando está en Corintios, que fue luego, ya habló diferente. Yo no vine con palabras de humana sabiduría, les dice, sino con demostración del Espíritu Santo. Y pues fundó una iglesia. Amén. Entonces, por eso es Señor, define mi corazón, ¿sí? O házmelo entender en qué tengo yo mi corazón. Si las tengo en las cosas de este mundo, bueno, pues ayúdame, ¿sí? Que yo no me sienta valioso por lo terrenal, ¿sí? Que yo me sienta valioso por lo que soy, ¿sí? En Cristo, amén. Soy hijo de Dios, ¿sí? Sí cuesta, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Pues para qué digo, como tratándolos de convencer, pues todos sabemos que esto cuesta mucho, ¿sí? Porque pues todos venimos heridos, o sea, nadie puede decir, no, vengo al 100, ¿sí? O Dios se la rifó porque a mí me rescató al 100, no, todos venimos mal, ¿sí? Destruidos, sí, dañados del corazón, frustrados, con odio, con amargura, con rencor. Entonces todos venimos mal motivados, ¿sí? ¿Por qué creen que se usa un evangelio como para ganchar gente? Porque sabe que todos están mal motivados, todo el mundo está herido. Tienes problemas, Dios te puede sacar de ese problema. Si tienes, Dios te puede. ¿Por qué nunca le dicen, estás en pecado? Dios te puede perdonar y cambiarte la vida. Sí, siempre es la situación que estás viviendo, Dios la quiere cambiar, ¿sí? ¿Y qué tal si Dios dice, y si no quiero? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? No, es que hay una razón más tremenda, que es el pecado, ¿sí? Jesús murió por tu pecado, ¿sí? Por causa de nuestros pecados estamos en esta condición de amargura, de odio, ¿sí? Hemos caído en tales acciones, pero Dios nos dio a Jesús, ¿sí? Para perdón de nuestros pecados y darnos una vida nueva. Sí, de eso ustedes saben muy bien. Sí, pero a veces se usa el evangelio de una manera incorrecta para jalar. Sí, la cosa es que a esa gente ya le metimos aquí una idea. Él es para sacarme de problemas. Y cuando lo quieres que se comprometa, ya no le entra. Sí, porque no, tú me trajiste para que él me saque broncas. Sí, no me trajiste para servir, mucho menos para comprometerme. ¿Sí me entienden? Entonces, no es malo, ¿verdad? Sí, pues es la verdad, Dios nos quiere sacar todo eso, pero ¿cuál es la razón de esa condición? Esa es la que Dios quiere quitar, sí, que es el pecado, obviamente. Entonces, pues, va a haber un momento donde Dios va a confrontar nuestro corazón, sí, para hacernos ver dónde está nuestro tesoro, sí, a qué le damos más valor y qué es lo que más codiciamos, sí, o lo que más deseamos en nuestra vida. Por eso dice Colosenses, tened la mira en las cosas de arriba. Eso se refiere a tener la mente en las cosas de Dios. O sea, que la mente no esté sufriendo porque no tiene esto. Sí es una batalla porque el alma es alma, ¿sí? O sea, se siente triste cuando no tiene. Amén. Pero se tiene que luchar. Sí, no. Yo sé que pues humanamente sí me siento mal. Yo quisiera poder hacer esto, quisiera tener esto, yo quisiera suplir tal necesidad, ¿sí? Pero Señor, yo no quiero que mi corazón esté en eso. Sí, tengo que fijar mi mente en las cosas de arriba y darme cuenta, como Asaf, ¿sí? Que dice que bajó la mirada en el Salmo 73, ¿no? Y empezó a ver la prosperidad de los impíos. O sea, él dijo, pues en vano me guardo, ¿sí? O sea, ¿de qué sirve ser pastor? ¿Sí? ¿De qué sirve ser servidor? ¿De qué sirve aspirar al liderazgo? Si estos que son bien tremendos les va re bien, ¿sí? Una vez de esas situaciones de prueba, mucha necesidad. Yo me acuerdo que creo que venía a predicar de una iglesia. Ya iba pasando por allá por el bulevar. Y ya no era hora ya pasaba la hora de la reunión del arca. O sea, ya había comenzado, pues. Y de repente voy pasando y veo a un hermano. Sí, dije, anda, ¿sí? Este no fue a la iglesia. Entonces, pero la situación de ese hermano tenía su negocio, buen negocio, su profesión, sí, aparentemente su cohesión económica muy buena, sí, pues con negocio propio y chavillo, sí, o sea, muy entrón para trabajar. Su propio negocio, su profesión, sus camionetas, sí, y hasta la esposa bien guapa, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Y míralo, no va ni a la iglesia,
Yo vengo a predicar y vengo sin un peso en la bolsa. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, Dios ahí te puede, o me pudo estar diciendo, es que en eso tú tienes tu corazón. Tú no me amas a mí. ¿Sí? Tu tesoro está en eso. O sea que es como Asaf. ¿Sí? Pues en vano ¿de qué sirve que ande predicando si todos? ¿Sí? Entonces, Dios no está peleado con el dinero, ¿eh? De hecho, se necesita mucho dinero, muchísimo dinero necesitamos, ¿sí? Pero el problema está el corazón. Amén. Entonces Dios va a decir, no, pues es que si yo te doy todo eso que te quiero dar o que me estás pidiendo, ¿sí? Pues no vas a poder, ¿sí? Te vas a volver loco, ¿sí? ¿Se acuerdan? Creo que es la primera carta de Juan. Dice que Juan habla de Gallo, si se llama así, ¿verdad? Entonces donde dice, yo deseo que seas prosperado en todo, ¿sí? Como prospera tu alma. Es ahí donde dice eso. Y aparte de eso dice, yo me gozo, ¿sí? Algo así. No hay mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad, hablando de Gallo, ¿sí? Y entonces ya vemos todo el contexto y él estaba sirviendo. O sea, Gallo era de los que hospedaban gente, ¿sí? Entonces Gallo agarraba al ministro, a ver, ¿tú eres predicador? No, pues que sí. Necesito ir a Matamoros. No, te vas a hospedar aquí. Yo te voy a atender, te voy a dar de comer, te voy a hacer esto, hacerlo, y aquí vas a estar bien, ¿sí? Esa es una evidencia de que hay una cierta prosperidad en el alma, porque su mentalidad es dar, ¿sí? Entonces por eso hay que leer el contexto. A él le dice, yo quiero que prosperes, pero hay que ver el contexto. ¿Y cómo está, en qué condición está Gallo? Él era muy generoso, muy servicial. O sea, era bueno para sembrar, ¿sí? Y por eso le dice, yo quiero que prosperes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que la prosperidad está en el dar, ¿sí? Entonces él agarra a los siervos de Dios, los atendía, los hospedaba, que vamos a cenar, y ahí lo lleva, ¿no? Que a las hamburguesas, vamos a decir, ¿sí? Sí, ahí lo lleva, le sirve, lo hospeda, ¿sí? Y todavía dice, no, que de ahí déjame en el Matamoros, ¿sí? No, yo lo llevo, ¿sí? Y vámonos, ¿sí? Todo eso es servicio. Y entonces Dios puede decir, este sí puede prosperar, porque su mentalidad no está en eso. Él es, órale, generoso. Y créanme que esa gente es la que más tiene, ¿sí? Es más, hasta gente del mundo, porque es un principio, ¿sí? Es un principio espiritual. Dios lo respeta, porque es una ley espiritual y está por encima de la natural, ¿sí? Entonces el hecho de hacerlo ya se cumplió algo. Es una ley que va a caer, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué se batalla en hacer eso? Pues porque mis ojos están en eso, no en lo de arriba. Entonces, si entendiéramos que la honra es una llave que abre la puerta de la bendición, ¿sí? ¿A cuántos se les dijo eso en la Biblia? A Gallo y a la iglesia de Filipenses, ¿sí? Tú vas a hacer, Dios, mi Dios pues los prosperará, algo así dice, ¿sí? Suplirá todo lo que les falte conforme a su riqueza en gloria. Pero ¿qué dice antes? Pues le mandaron una ofrenda a Pablo, ¿sí? Y Pablo, bueno, ya esa es otra cosa, pues un corazón muy limpio. No, yo no necesito nada, estoy saciado, decía Pablo, en la cárcel. Pues no tengo necesidad de nada. En la prisión, pues obviamente sí tenía necesidad, pero él no quería hacer carga, ¿sí? Pero la iglesia decía, no, ¿cómo no? Y llévenle esta ofrenda. Y es más, decían que hasta le rogaban que les recibiera la ofrenda. Qué bonito apóstol, ¿no? Sí, y qué bonito pueblo. De que, pues es nuestro pastor, nuestro apóstol, mándenle esta ofrenda. Sí, y ahí va Epafrodito, no era el que ministraba las necesidades de Pablo. Y ahí va Epafrodito, órale, aquí está, ahí te manda la iglesia. Y Pablo, pues llorando, doy gracias a Dios en mis ruegos con gozo por ustedes, ¿sí? Y mi Dios suplía todo lo que les falta. Entonces siempre el contexto del que recibe es el que está dando. Amén. Pero yo no puedo llegar a eso si mi mente está en la tierra, porque el que no sabe dar, pues es el que tiene como mayor tesoro eso. ¿Sí me explico? O sea, no las cosas de arriba. Entonces el que, como dije ahorita, y esto grábenselo en su mente, en su corazón, la honra es una llave que abre la puerta de bendición. Esa es una realidad. Amén, la honra. Pero eso lo vamos aprendiendo, ¿verdad? La cosa es aprenderlo, ¿sí?
Pues en parte lo es. O sea, lo ideal es honra. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes. O sea, tú vas a dar por honra. No, exactamente. Sí va a venir. Ya estás mal intencionado. Sí. Yo entiendo también es que hasta que no se entiende en la mente qué significa la honra. Sí. O sea, no se convierte precisamente en eso. O sea, no es una honra cuando tú dices, yo doy para recibir. No, eso no es honra, es compra. Es una honra porque entiendes quién es Dios, o entiendes quién está en ese lugar. Sí. Exactamente. Sí, no, pues no honras a alguien si no consideras que es mayor. Exacto. Sí. Por eso Abraham soltó el diezmo sin ley, porque él vio a este sacerdote de Dios. Órale, está. Sí. Entonces, esa debe ser la motivación, ¿verdad? Que también a veces sea mal enseñado. Sí. O sea, tú le das para que él te dé. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Pues muchos sí reciben, pero con los que reciben dicen, es que yo sí doy, por eso a mí me da. Sí, y por eso menosprecian al que no puede. ¿Qué con aquel que no puede dar lo que aquel dio? O sea, él no tiene la fe, pues no tiene la feria, ¿verdad? Pero no tiene, Dios no lo ve con el mismo agrado, ¿o qué pasa ahí? Sí, no, ahí es honra, sí, y por eso el Señor pone el ejemplo, ¿no? El fariseo creo que era, ¿no? Y la anciana, sí, que dio todo lo que tenía, que era mucho menos a lo que dieron, de lo que tenían, o de las obras de los otros. Esta dio todo, pero era menos. Sí, pero ¿qué fue lo que Dios vio? Honra. Amén. Sí, él vio honra, vio pues el que se dio, vio el corazón, pues. Amén. Entonces Dios dijo, esta dio más que ustedes. Sí. Entonces, por eso siempre es el corazón, es lo que Dios ve. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, pues si yo tengo la mira en las cosas de este mundo, pues yo voy a dar para que me dé. Sí, porque yo quiero más. Amén. Y si ya entendí que es dando, pues lo voy a hacer. Sí. Pero como no está bien motivado, Dios va a decir, no. Sí, ahí sería un negocio. Bueno, en ese sentido sería como comprarle. Sí. Pero pues Dios no trabaja así. Amén. Entonces no va a decir, no. Y de hecho, cuando honras, llega la honra cuando menos te lo esperes. Sí. Sí, de hecho, el Salmo 20 lo dice. O sea, haga memoria tus ofrendas. O sea, en algún momento se va a acordar. Va a decir, este es gallo. Sí, este es gallo. Sí, este es mi gallo. Sí, este es el generoso. Sí, que me atiende a mis ministros. Sí, no, pues no hay problema. Envíale ayuda desde mi santuario. Sí, socórrelo en el tiempo de aflicción. Porque tiene mucho historial en esa área. Amén. Hay mucho de dónde agarrar o de dónde bendecirlo. Sí, está claro, pero si no hay nada, porque también hay libros que eso se escribe, ¿sí? Por eso dice, haga memoria. Amén. Y Pablo también lo decía, ¿no? Esto es algo que se suma en vuestra cuenta. O sea, eso no queda en el aire, ¿sí? Y en algún momento, como dices tú, va a caer cuando es honra. Pero siempre va a ser en la aflicción, ¿sí? Porque es donde más lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, ¿está claro? Y luego ya el último, vuelve a hablar de la riqueza, pero vamos a verlo más, los últimos versículos, y ya terminamos para orar. Tranquilos. No. Otro no, pero otro la cosa. No se crean. Entonces vamos al versículo. Bueno, versículo 33. Ahí todo es el capítulo 6, 33. Mateo 6, bueno, el del 32. Mateo 6, 32. Y luego ya vamos hasta el final. ¿Ya estamos? Entonces acuérdense que todo es lo que hay en el corazón, hasta todo lo que estamos viendo es eso. ¿Qué hay? En este caso pues hemos visto las intenciones, las motivaciones, ¿sí? En qué tenemos nuestro tesoro, ¿sí? ¿Qué tanto valor le damos a las cosas de Dios? Todo eso, Bueno, ahora vamos a ver el 32. Ay, me acordé de una parábola. La parábola de la perla del gran precio, ¿sí? Eso es, doy todo con tal de ganarme un alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque le das más valor a eso, ¿sí? Y bueno, 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas ellas. Está hablando de las cosas materiales. Entonces dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, está diciendo que la prioridad es el reino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues, ¿dónde está tu corazón? ¿Sí? A mi corazón está en el reino de Dios. Es que se necesita entender mucho que no somos de aquí, o sea, que somos del cielo, porque si no, vamos a estar bien arraigados a las cosas de este mundo. Sí. Ahí sí necesita estar loco, la verdad. Pero sí, a eso deberíamos de llegar todos, sí, porque pues no somos de aquí, somos del cielo, amén. Pero sí, Dios ahí está pegándole a nuestra mente, sí, tú no te vas a morir porque no tienes, tú me tienes a mí, sí, pero bueno, son cosas que uno tiene que ir enfrentando. Y conforme caminamos van saliendo, o sea, si ahorita digo, no, pues yo no siento nada, bueno, a lo mejor el otro mes le va a saltar, ¿sí? Entonces dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bueno, su propio mal, perdón. Entonces, fíjense, no sé si era ahí, no es ahí, bueno, está bien. Entonces, nuestro corazón tiene que estar pues en el reino, ¿sí? Si no es así, hay algo que es prioridad en nosotros, ¿sí? No sé si, ¿dónde dice cuando habla de no servir a dos señores? ¿Sí? ¿Sí, verdad? 24, a ver, espérame. Ándale, ese es. Fíjense lo que dice el 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y al final lo que leímos, ¿sí? Tiene que ser mi prioridad el reino. O sea, fíjense, lo que puede haber en el corazón, ¿sí? Cuando algo es prioridad por encima de Dios, puede ser un señor aquí en mi corazón. O sea, ¿qué es eso? Un ídolo, ¿sí? Por eso, acuérdense, Dios está metiendo sus manos en nuestro corazón. Y su intención es, bueno, a ver qué tantos ídolos tienes, ¿sí? Entonces, todo aquello que está por encima del reino de Dios o por encima de Dios en nuestra vida es un ídolo. Y bueno, ustedes saben que no es precisamente una imagen, ¿verdad? Es lo que está en el corazón, ¿sí? Y aguas, porque esto sí podemos caer, ¿sí? Les decía ahorita, nosotros ya venimos por el mundo con una mentalidad idólatra, ¿sí? De hecho, la Biblia habla que es una obra de la carne, la idolatría. O sea, ahí no es nada más el inconverso. Toda persona, todo ser humano es idólatra por naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué es la idolatría? Pues es tener por segundo, tercero o cuarto a Dios y tener por prioridad otra cosa, aquí en el corazón, ¿sí? O sea, yo puedo estar en mi trabajo, pero deseando estar aquí, ¿sí? Y cuando se me da la oportunidad, ahí estoy. Eso es otra cosa, ¿sí? No es que esté afanado allá, pero el otro puede ser el otro extremo, buscar estar allá para no estar aquí. O pudiendo estar aquí no estoy, bueno, esa ya, Dios ya no es prioridad, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a las acciones, pero puede haber un ídolo aquí en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ídolo es tener algo encima de Dios, ¿sí? Entonces, esto es peligroso. Hay una escritura que es el Salmo 115. Ese salmo habla de la idolatría, ¿sí? Y ahí dice, semejantes a ellos son todos los que lo hacen, sí, los adoran, dice. Amén. Entonces, ¿cómo es el ídolo? Pues tiene manos pero no palpa, tiene pies pero no anda, tiene ojos pero no ve. O sea, toda persona que tiene un ídolo en su corazón, esa es su condición, ¿sí? Es un cristiano que no avanza, que tiene pies pero no anda, sí, que tiene oídos pero no entiende, sí, que tiene ojos pero no ve. Amén. ¿Por qué? Porque su corazón hay algo que es prioridad y no es Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la reacción de un idólatra o cómo se manifiesta? Siempre está esperando recibir de Dios, pero no sabe ofrecer, ¿sí? Así es el idólatra. El idólatra es, dame, sácame, ayúdame, provéeme, súpleme, ¿sí? Pero nunca es, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Esa es una mentalidad de un idólatra. Entonces así podemos venir muchos o así va a venir la gente, ¿sí? Por eso se les tiene que enfocar, ¿sí? No, Dios es Dios y Él es el Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que motivarnos motivar a ofrecerle, ¿no? Y no es precisamente hablando de dinero, ¿verdad?
también es parte de, pero es darnos por Él, ¿sí? Nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, cuando hay un ídolo en el corazón, ¿sí? O algo que está encima de Dios, ya sea trabajo, ya sea personas, hijos, esposo, esposa, ¿sí? Nosotros mismos o el problema, porque a veces un problema, un ídolo puede ser hasta el que odio, porque me roba las fuerzas, me roba la mente, todo, ¿sí? La energía. Entonces yo puedo estar siempre pensando en aquel que odio y ese es mi ídolo, ¿sí? Porque lo tengo, a Dios lo tengo abajo de él, porque me está robando todas las fuerzas, como dice el primer mandamiento, ¿sí? Toda mi atención está en esa persona a la que odio. Eso es idolatría, ¿sí? Entonces, sin saberlo, hasta nuestra oración es contra ese o contra esa. Entonces ahí Dios va a decir, no, pues tú eres un idólatra, ¿sí? Porque esa persona es la que más quieres. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Bueno, si nosotros traemos algo así, pues pueden pasar dos cosas, ¿sí? Una es que nos lo pida. Por ejemplo, ahorita podemos decir, pues Dios me lo está pidiendo, si en caso de que la conciencia nos empiece a hablar, ¿sí? Y si no, pues no se preocupe, Dios le va a seguir hablando en esos días. Y Él nos va a decir, como les decía, lo que le dijo a Abraham. Le dijo, quiero que me des a Isaac, dice, a tu único y al que amas, le dice. O sea, al único que amas, ¿sí? Este es tu todo, quiero que me lo des, ¿sí? Y pues ya vemos a Abraham que dice, está bien, ¿sí? Yo creo que sí le dolió, ¿verdad? Porque si dice que era lo único que amaba, pues le iba a doler. Pero este hombre pues ese sí estaba loco, ¿sí? Se daba por Dios al extremo. Entonces, ¿sí me explico? Entonces hay que ver nuestro corazón. Entonces Dios nos puede decir, dámelo, ¿sí? Ese sueño que toda tu vida has tenido y que nunca has vivido es un ídolo, ¿sí? Porque toda tu afán está en eso, ¿sí? Y toda tu oración es eso, ¿sí? Todas tus fuerzas están en eso, ¿sí? Yo creo que todos hemos tenido así, ¿verdad? Yo he conocido gente en Dios que sus familias pues muy destruidas, ¿sí? Muy dañadas, muy golpeadas, salud, ¿sí? Entonces muy dañadas en su corazón por familias muy destruidas, el papá bien tremendo, la mamá pues muy sufrida. Entonces no tuvieron papá, no tuvieron mamá, no tuvieron familia, ¿sí? Entonces para ellos esa es su vida, un día tener una familia, ¿sí? Se salen de su casa, se meten con algún fulano, pero su aspiración es, ya mi familia, mi esposo que me trate bien, ¿sí? Y hijos que se empiecen a dar, y pues ese es su sueño, ¿sí? Y busca a Dios por alcanzar ese sueño, amén. Y a veces comete malas decisiones por alcanzar ese sueño, ¿sí? Y la empieza a regar una vez, la empieza a regar otra vez, porque ese es su sueño, amén. Entonces, ¿qué es eso? Ese es un ídolo, o sea, esa persona está idealizando una vida que todavía no tiene. Y yo una vez, bueno, hace muchos años oraba por una persona que le fue muy mal, el papá era muy feo, sí, muy malo, o sea, de golpes a toda la familia. Entonces, pues su pensamiento era, ya quiero salir de aquí, quiero ser feliz con un hombre, que no me trate así. Y pues al primero que se encontró, se fue con él, bien chavilla y todo. Pues el esposo era peor, sí, la trataba bien tremendo, bien feo y esto y lo otro. Entonces, pues se divorció, pero son cristianos de años, muchos años, más que uno, o sea, muchos años. Y ese era su sueño, ¿sí? Total, después de muchos años, de mucho sufrir, se fue al mundo, una de las hijas en las drogas, la otra salió embarazada, la otra estaba muy metida con Dios, se fue al mundo, ¿sí? O sea, todo lo valioso que tenía se le destruyó, o sea, las hijas. El esposo pues se divorció, se fue con otra y ella se metió con uno, se metió con otro, buscando ese sueño, ¿sí? O sea, puro riegue. Y después de muchos años fui a predicar a una iglesia y ahí me la topé y se me iba acercando y dije, y ya sé qué bien, lo mismo de aquellos y sí, y te empieza acá. Dije, mi hermana, si eso ya usted ya lo hubiera entregado desde hace muchos años, yo estoy seguro que Dios ya se lo hubiera dado. Pero está tan idealizando tanto ese sueño, ¿sí? Que no se da cuenta que ya está destruyendo a medio mundo, ¿sí? Su hija, ¿dónde están sus hijas? Le decía, porque yo las conocí en la iglesia.
¿Dónde están sus hijas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque usted está idealizando un sueño personal. Está bien, pues ¿quién no va a querer una familia bien, verdad? Pero no lo puede idealizar, no lo puede idolatrar. Si usted ya lo hubiera entregado, Dios se lo hubiera dado ya. ¿Sí? Pues nomás te dicen que sí. Sí, pero pues no se ve que lo hagan. Entonces, todo eso es idolatría. Entonces, fíjese, es un sueño, que nunca tuvo. ¿Se imagina si lo tuviera? Pues si ese era un Dios, no teniéndolo, pues teniéndolo pues, estaba tremendo. ¿Sí? Entonces, esas cosas es otro Señor aquí. Amén. Y Dios, les digo, ¿verdad? Nos puede decir, dámelo. Así una predicación. Y ándale, sí, yo tengo esto. No, yo lo tengo que entregar. Sí, Señor, yo te entrego esto. O la otra puede ser que Él nos lo mate. Sí, y eso duele más. Sí, porque es donde nos pasan decepciones, desilusiones, si son personas. Si es dinero, nos va a Dios meter en una situación donde el dinero no va a servir para nada. O sea, por mucho dinero que se tenga, no va a servir. Entonces, en un problema económico, si es el dinero. Y el dinero, en un problema, pues, donde el dinero no nos va a ayudar. ¿Sí? En una situación donde hay decepción, donde hay desilusión, si es la persona a la que yo estoy idealizando. Si es un trabajo, me corren y hasta me dan nada. Sí, donde yo me di mi vida en este trabajo y vámonos, sí, ya se olvidan de ti y se acabó. Sí, entonces, pero pues te duele, ¿sí? Y eso es cuando Dios lo empieza a matar. ¿Y saben por qué lo hace? Porque Él se quiere revelar, porque un ídolo impide que yo vea a Dios, ¿sí? Isaías 6 lo dice. ¿Por qué creen que empieza diciendo en el año que murió el rey Usías? ¿Sí? Porque mientras no mueran nuestros reyes o nuestros señores, no se nos muestra. ¿Sí? Por eso dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, ¿sí? Sobre un trono alto y sublime. O sea, mientras no mueran nuestros reyes o nuestros señores aquí en el corazón, nuestro ídolo, ¿sí? Yo no voy a poder contemplar al Dios que tengo, como Asaf, ¿sí? Enfocado en la riqueza, en esto y lo otro. Pero cuando dijo, no, pues aquí en el santuario, la casa de Dios, vas, ve al Dios que tiene, y dice, no, pues esto es nada, ¿sí? Entonces, si Dios no nos los mata, con lo que ya dije, ¿verdad? O sea, algo doloroso, ¿sí? Una decepción, una desilusión, una traición, algo que me va a pegar en el corazón, ¿sí? Entonces yo voy a poder, si se muere, y lo entiendo, entonces yo alzo mis ojos a Dios, ¿sí? Y digo, no, pues mira, lo que estoy idolatrando, dice, y Usías era un buen rey. La regó al final, pero un buen rey, ¿sí? Pero está viendo al Señor en un trono. O sea, está diciendo, si con ese rey te emocionabas, pues mira nomás este trono, ¿sí? Sentado en un trono alto y sublime. Eso quiere decir que siempre va subiendo. O sea, que de gloria. O sea, Dios, aunque es Dios, no se detiene. O sea, sigue glorificándose. O sea, por eso dice sublime, va subiendo. O sea, mi rey Usías muy bueno, muy fuerte, muy poderoso, muy sabio, pero este rey que no se detiene, ¿sí? Alto y sublime. Lo dice, sus faldas llenaban el templo. Si Usías ganaba guerras, sus mantos cubren el templo. O sea, eso dice la Biblia, bueno, no lo dice, pero dice la historia, ¿sí? Que los reyes que ganaban, les quitaban el manto a los reyes vencidos y se lo tejían al rey victorioso. Entonces, entre más batallas ganadas, pues el manto estaba más grandote. Entonces, el manto del Señor tapaba todo el templo, ¿sí? O la tierra misma, donde dice que su gloria cubre la tierra. O sea, este rey, ¿sí? Su trono es alto y sublime, mucho mayor al de Usías. Y luego todavía, todas las guerras las ganó. Su manto cubre la tierra. Entonces, santo. O sea, si la moral de Usías era buena, este es santísimo. ¿Sí? Sobrepasa todo estándar moral. Amén. Pero mientras no se muera nuestro rey, eso no se revela. Sí, ese es un ídolo. Amén. ¿Y saben qué pasa? No todos dicen, sí, cierto, la grandeza de mi rey. Un día, creo que ya se los dije, el Señor entró, el arca del pacto entró a la tierra de los filisteos y el arca mató o doblegó a Dagón, un ídolo. Pero los filisteos lo levantaron otra vez. ¿Sí? Al día siguiente, sin cabeza y sin manos, y dijeron, no, pues este Dios sí es poderoso, pero que se vaya de aquí, que nos deje a Dagón. Restauran a Dagón y lo vuelven a levantar. ¿Saben qué podemos hacer? Volver a levantar nuestro ídolo. Sí, o sea,
seguir aferrado en lo mismo. Eso todavía empeora la situación. Amén. Porque Dios, cuando eso hicieron, empezó a traer muchos males a 5 ciudades de los filisteos. O sea, porque no reconocían, o sea, lo sabían, pero no se entregaron. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, eso yo tengo que examinar mi corazón. Señor, ¿cuál es mi ídolo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo idealizo? Amén. Al hijo, a la hija, al problema, a la tentación, al pecado, porque puede ser un ídolo, porque me está absorbiendo todo. ¿Sí? La preocupación, el miedo, una persona, ¿sí? Los hijos pueden ser ídolos. Amén. Donde toda mi afición está en ellos. ¿Sí? Aguas, porque no la puede disfrazar el diablo. Y tú ora por él y tú bendícelo. ¿Sí? Pero no te das cuenta del mal que se está ocasionando por idealizarlo. ¿Sí me explico? Sí, como el caso de la hermana que les decía, yo quiero una familia, y destruyendo su familia. O sea, no tiene sentido, ¿no? Sí, pero a veces así es. No, esto, y a mí, ¿dónde me dejas? Sí, entonces, ese es otro Señor que puesta en nuestro corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Señor, pues examina mi corazón. Solamente tú sabes si traigo ídolos, sí, porque yo no lo sé. Sí, la mentalidad que traigo es de idolatría, porque así venimos del mundo, pero yo quiero renovarla, ¿sí? Y a lo mejor en mi corazón, pues hay algo que está encima de ti, ¿sí? Y pues es repasar todo lo que ya dije, ¿verdad? Entonces vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esto, amén. Y vamos a pedirle a Dios que nos ministre en esas áreas de nuestra alma, que empiece a sacar lo que traemos dentro. Y si nos habla la conciencia, pues hay que soltarlo. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos muchas gracias. Solo tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Padre Celestial, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Solo tú las conoces, Señor. Tú sabes, Señor, el por qué nos aferramos a ciertas cosas o a ciertos deseos. Señor, pareciera contradictorio, Señor, que tú le das a Abraham, le entregas a Isaac y después se lo pides. Porque eso es cuando la promesa se hace un ídolo, Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, solo tú nos conoces, Padre. Señor, tú conoces qué tan malintencionados o mal motivados pudiéramos estar, qué tanto daño emocional traemos del mundo, Señor. Solo tú nos conoces, Señor. Bendito Dios, tú sabes, Señor, dónde está nuestro tesoro, Señor. Tú lo sabes, Padre. Tú sabes a qué le damos, Señor, prioridad en nuestras vidas, Señor. ¿Qué es lo más valioso en nuestro corazón? ¿Qué es lo más valioso en nuestra mente, Señor? Como dice la Escritura, Padre. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro, Señor? Solo tú lo sabes, Padre. Señor, si las cosas de este mundo nos están condicionando a una identidad, entonces hay algo que está mal, Señor. Bendito Dios, por eso venimos a ti, Señor. Yo sé que esto cuesta no solo saberlo o entenderlo, Señor, cuesta vivirlo, Señor. Por eso vengo a ti y todos nosotros venimos delante de ti para que tú nos examines el alma, Señor, para que tu lámpara la pases por nuestro corazón, Señor, y nos hagas ver, bendito Dios, qué hay en el corazón todavía, Señor. Bendito Dios, si estamos, Señor, nuestro corazón está idealizando, si hay algún rey sentado en el trono que es tuyo, en nuestro corazón, Señor, examínanos, tráenos el entendimiento, Señor, y danos el corazón, si es una persona, si es un problema, una preocupación, Señor. Padre Celestial, Señor, la que nos está moviendo, Señor, si es la preocupación por un hijo, la preocupación por el esposo, por la esposa, algo, Señor, que está siendo el centro de toda mi atención, Señor,
Te pido que me ayudes, Padre. Si estoy descuidando todo lo demás por enfocarme solamente a eso, Señor, que me está desgastando, que me está drenando las fuerzas, Señor, y que está provocando, Señor, que todo lo demás empiece a caerse, Señor, dame el entendimiento, Señor, que es otro Señor que está aquí en el corazón, y me ayudes a derribarlo por mí mismo, Señor. Y si tienes que matarlo tú, Señor, yo sé que me va a doler, que voy a sufrir decepciones, que voy a sufrir traiciones, Señor bendito, que voy a sufrir eso donde no me sentí valorado, Señor bendito Dios, Padre, pero dame el entendimiento, Señor, para que mi corazón pueda ceder, Señor, a esas áreas, Padre, en el nombre de Jesús. Si quieren pasar acá al altar, para orar por ustedes, para orar por esas cosas que ustedes le están diciendo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí presentamos nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Como decía ahorita, el que sabe lo que hay en nuestro corazón eres tú, Señor. Nosotros entendemos ciertas cosas, Señor, pero estamos limitados, Señor, en entendimiento, porque somos carne, Señor. Pero venimos delante de ti para que tú nos ayudes, Señor. Yo no quiero que me condicione un trabajo, Señor, que me condicione una posición, Señor. Yo quiero, Señor, bendito Dios, saber quién soy, Padre, por tu palabra, Señor, por lo que tú has dicho de mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darle más valor a las cosas eternas, Señor. Bendito Dios, para que me puedas dar las materiales, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Aquí está tu presencia, yo la puedo ver, Señor. Como a cada uno le pones tus manos, bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendigo a tu hija Alejandra, Señor. Y veo que tú pones tu mano sobre ella, Señor. Y tú le dices, Padre, he tratado mucho en tu corazón, Señor, y siento y percibo que ella va a ser una mujer muy próspera, Señor. Bendito Dios, Señor, que Padre Celestial, si has entrado a su casa, Señor, hablando de su área, de su corazón, Señor, y lo veo, Padre, Señor, cómo has tenido que volcar muchas mesas, como dice de la escritura del templo, Señor, has tenido que tumbar muchas cosas, destruir muchas otras, Señor, Padre Celestial, pero a pesar del dolor, Señor, ella se ha hecho un lado, Señor, para que tú hagas tu obra en su vida, Señor. Y eso tú lo estás viendo, y veo una casa, Señor. Ella está ahí dentro, Padre, y tú entras a esa casa, sacas todos los muebles, Señor. Bendito Dios, y ella llora, Padre, porque le duele, Señor. Pero no se mete, no te detiene, Señor. Empiezas a agarrar las mesas, las sillas, todo lo empiezas a sacar, Señor, bendito Dios, la fachada de adentro, no sé cómo decirlo, toda la casa en su interior, Señor, la empiezas a renovar, Señor, bendito Dios, y veo que empieza a meter muebles nuevos, Padre, que resplandecen, Señor, porque el trato con ella ha sido así, Señor. Bendito Dios, estás tratando mucho con su interior, Señor. Y no es de ahorita, Señor. Apenas ahora lo está entendiendo esa plenitud, Señor. Padre Celestial, bendito Dios, pero estás trabajando mucho con ella, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y veo que Dios pone su mano en tu cabeza y te dice, porque te voy a hacer madre de millares, Señor, porque esta vida va a dar a luz muchos hijos en la obra de Dios, Señor. Va a dar a luz muchas vidas, Padre, bien enseñadas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, Alejandra, va a haber un sello que te va a distinguir en tu ministerio, y va a ser la determinación. Va a ser la determinación. A ti no te va a costar determinarte a ir hacia el frente, de ser disciplinada, ser obediente, porque hay un sello ya grabado en tu corazón que es la determinación. Por eso te va a veces hasta desesperar la gente no determinada. Vas a sentir como, es que ¿por qué no lo hacen, Señor? Así como Jesús, Padre, probablemente él pensó que todos iban como Pablo. Voy con los judíos a decirles lo que escuché, lo que ahora se me reveló a mí, de seguro me van a creer también. ¿Y cuál fue su sorpresa, Señor? Que todos lo rechazaron, Señor. Bendito Dios, porque, Señor, cuando tú tocas a alguien, Señor, bendito Dios,
Tú quieres que todos lo vean igual, Señor. Padre Santo, pero no todos tienen la misma fe. Y ahí es donde entra a veces nuestra desesperación, Señor. Pero ese sello está en su vida, Señor. Y yo lo veo, Padre, que así sella su corazón, Señor. Una mujer muy determinada en las cosas de Dios, Señor. Una mujer muy disciplinada, Señor, en la obra de Dios. Bendito Rey, tú sellas así su vida, Señor. Pero tú también le dices, he tenido que quitar muchos ídolos en tu corazón para que esto sea una realidad en ti. En el nombre de Jesús veo que Dios te pone un manto y pone una corona en tu cabeza, porque Dios te da la dignidad de ser una sierva del Altísimo, ser una sierva de Dios. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que toda la gracia de Dios, Señor, tú se la impartes, Padre, para ser una mujer, Señor, que vuele en la obra de Dios, Señor. Bendito Rey, en el nombre de Jesús. Lo que tenga que corregir, Señor, le va a ser muy sencillo, Señor, como en el caso de Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, muchos sacrificios, todo su caminar. Cuando tú le pediste lo más grande, Señor, que muy seguramente le dolió, nunca se ve oposición. Señor, dice tu palabra, y al día siguiente se levantó muy de mañana a ofrecer a Isaac en sacrificio, diciendo, Dios me lo va a resucitar de las cenizas. Señor bendito, porque así es una persona que ha sacrificado, Señor. Bendito Dios, cuando tú le pides algo es diligente, Señor, es determinado, Padre, aunque le duela lo hace, porque ya está, Señor, habituado al sacrificio, Señor. Bendito Dios, yo la bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Y veo muchas vidas que salen de su vientre, Señor, y la veo predicando, bendito Dios, delante de mucha gente, Padre Celestial, hablando tu palabra, Señor, tu verdad, bendito Dios. Así es bendecida tu hija, Señor. Tú la vas a sorprender, Señor, una vida que a lo mejor nunca le pasó por su mente vivir. Señor, ya estaba en tus planes. Todo ha sido escuela hasta este momento, Señor bendito, para ella, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Y Dios te sigue diciendo, si tú me defiendes, si me sigues defendiendo, voy a engrandecer tu ministerio para ser de mucha bendición a muchas partes de la tierra. Señor, yo la bendigo, Padre, yo la bendigo en el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, yo bendigo a Juan, Señor, declaro tu gracia, tu potencia sobre él, Señor. Padre Celestial, lo que tú tengas que, Señor, seguir trabajando en su corazón, tú lo seguirás haciendo, bendito Dios. Señor, también sobre él veo que pones un manto, Señor, una corona también, Señor, donde el llamado y el ministerio que está sobre él es del cielo completamente. Señor bendito, podrán decir lo que quieran de él, Señor, que no es, que ya te estás exagerando, que ya te estás yendo por otro lado. Sacarán, Señor, su vida pasada, como lo decían de Pablo. Este es un asesino, este no es un ministro, este no es salvo, este fue el perseguidor de la iglesia. Señor, así van a decir muchos también. Es que él hizo esto, como ahora él es el pastor. Señor, pero tú saldrás a su defensa, bendito Dios, Señor. Y la defensa o la evidencia, entre otras cosas, del llamado, Señor, será la mucha revelación que él tendrá, Señor. Como se dice el apóstol Pablo, Señor, el mismo Pedro lo dijo. Cartas de Pablo, a veces muy difíciles de entender algunas de ellas, y por causa de eso muchos las tuercen, Señor, porque ese hombre tenía un sello precioso que era la mucha revelación, Señor. Así será en Juan, Señor. Cuando lo escuchen hablar, Señor, cuando escuchen sus predicaciones, cuando escuchen sus consejos, Señor, dirán, pero este era el que hacía esto y esto, ¿cómo habla así? Señor, porque tú en eso les vas a decir, Señor, este yo lo puse, es llamado por Dios, Señor. Bendito Rey, llamado, Señor, aprobado, Padre, por ti, Señor. Tú lo has puesto en el pastorado, Señor. Bendito Dios, y es un llamado genuino y es del cielo, Señor, y la evidencia va a ser que tiene revelación, Señor, que no habla un logo solamente, que no trae información solamente, trae vida, Señor, porque en tu secreto la encontrarás, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, tú le estás despertando el corazón, Señor, para ser un hombre de mucha oración, Señor. Bendito Dios, por eso va a haber noches donde él no duerma, Señor. Bendito Dios, va a haber días, Padre Celestial, donde diga, sabes que yo no voy a trabajar.
Necesito estar con Dios, Señor. Y Él va a amar tanto la oración, Señor. Va a encontrar en ese lugar secreto toda su vida, Padre. Toda capacidad la va a encontrar ahí, Señor. Bendito Dios, toda su fuerza, toda habilidad, Señor, tanto en lo laboral como en lo espiritual, Señor, la va a encontrar en lo secreto, Señor. Y va a llegar un momento donde por el simple hecho de estar con Dios, Señor, bendito, va a sacrificar cosas, Padre. Ya no nada más buscarlo para que nos ayude, para que nos supla, Señor, para que me dé sabiduría, me dé esto que es bueno, Señor. Va a ser por el hecho de estar con Dios, Señor. Yo lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Todo lo que dijo Jeremías, que le dijo al pueblo, Señor, a los principales, Señor, les decía: si hubieran estado en lo secreto, les habrían hecho conocer mis palabras al pueblo. Está hablando de gente que sabía la ley, pero hay palabras que no, Señor, no se entienden con el logos, Padre. Se entienden con el rema, en lo secreto con Dios, Señor. Esas eran las palabras que esa gente no tenía, Señor. Pero este hombre, tu hijo Juan, Señor, las tendrá, bendito Dios. Por eso le estás haciendo amar los secretos, Señor. La mucha oración, Padre, la mucha oración. Yo lo bendigo, Señor. Veo aceite que cae en tu cabeza y esa es una unción en la oración. En el nombre de Jesús, la oración va a ser todo en ti. En el nombre de Jesús, estar delante de Dios va a ser tu vida. No nada más a estar aquí al frente. Todo esto te va a apasionar, pero estar delante de Dios va a ser tu vida. Yo te bendigo porque esa será la base de tu ministerio. En el nombre de Jesús, Señor, un pastor y en su momento un apóstol, porque yo sé que él será un apóstol, Señor. El sello será la mucha oración, Señor. Bendito Dios. Por eso será como un Jeremías diciéndole a los demás ministros: es que si estuvieran en lo secreto, no tendrían desnutrido al pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo bendigo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendigo a tu hijo Lázaro, Señor. Bendito tú, Señor, derramas tu bendición sobre él, Señor. Y veo que cae un óleo en su cabeza, Señor, trayéndole mucha paz a su corazón. Bendito Dios, Señor, por cualquier situación, Señor, tanto de la salud de nuestra hermana Patti, a la cual bendecimos y declaramos su sanidad, Señor, tanto situaciones que pueda estar viviendo, Señor, la iglesia, Señor, yo lo bendigo, Padre. Tú traes reposo a su alma, traes reposo a su mente, traes fuerzas a su cuerpo mismo, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que tú lo revistes, Señor, con tu gracia, Señor. Veo que lo envuelves con el manto, Señor, para que él siempre esté resguardado por ti, Señor. Siempre va a haber oraciones que velen por él, Señor. Siempre, Padre. Bendito Dios, aunque haya cosas que él no exprese, Señor, siempre tú tendrás cuidado de él, Señor, y siempre habrá intercesiones por él, Señor. Bendito Dios, y ese es una promesa o un pacto con él, Señor. Bendito Dios, jamás va a faltar incienso a su favor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para gloria de Dios, bendigo a tu hijo también, declarando tu bendición, Señor. Todo lo que tú tengas que redarguir o sacar de su alma, Señor, tú sé el que obra en él, Señor. Yo lo bendigo, declaro, bendito Dios, Señor, que cada una de las palabras que él escuche en este lugar, Señor, la enseñanza que aquí reciba de parte de los pastores de esta iglesia, bendito Dios, sea un pan, Señor, que él lo abrace, que él lo crea, que él no solamente lo admire, Señor, como cuando vemos las armas y decimos: qué tremenda espada, qué buena predicación, qué bonita enseñanza, sino que diga: eso es lo que yo tengo que hacer, Señor, para que lo lleves de gloria en gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor. Veo a Dios que se te acerca y te dice: yo te traje para restaurarte. Yo te traje para sanarte, yo te traje para renovarte, yo te traje, eres como un Marcos, un Juan Marcos, que Bernabé en un momento se lo llevó, pero ya un Bernabé con un corazón ya torcido, un Bernabé que por poco echa a perder a Marcos, pero un Pedro, una gracia restauradora, lo rescató. Y de ahí salió un evangelio, que es el evangelio de Marcos, que después el apóstol Pablo llegó a decir: ese Juan Marcos no es necesario,
Señor bendito, porque así lo has traído, Señor, para que la gracia que está aquí, Señor, lo sane. Bendito Dios, por poco se pierde un llamado, Señor. Bendito Dios, pero en tu gracia, Señor, vas a usar la gracia de esta iglesia para sanar este Juan Marcos, bendito Dios, y levantar de él un ministerio muy precioso, Señor, que puede expresar, Señor, no lo torcido de un ministerio, Señor, que se empezó a desviar el corazón, Señor, sino la vida que escuchó a través de un Pedro. Yo lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y eso a él ha venido aquí, Señor, para ser sanado, para ser restaurado, para ser potencializado, Señor. Y que el ministerio que Él tiene, porque Él tiene un ministerio, un llamado, Señor, no se aborte, por poco se pierde, Señor. Pero la gracia tuya lo quiso jalar, Señor, para rescatarlo, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Bendigo a su esposa, bendito Dios también, Señor. Padre celestial, ella va a tener que encarar batallas, Padre. Señor bendito, que poco a poco tú se las estás haciendo entender, Señor, muchas cosas, Padre, que ya no entendía. Señor, poco a poco le irás abriendo cada día más el entendimiento y se va dando cuenta, Padre Santo, Señor, de que hay mucho opresor que está disfrazado, Señor bendito, y ella lo va a empezar a identificar y va a decir: esto jamás pensé que era malo. Esto que me está consumiendo, nunca pensé que esta era la causa, y le va a empezar a hacer frente. Bendito Dios, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y ella va a experimentar, conforme vaya el avance en su vida, Señor, un gozo que no había experimentado, Señor. Una paz en su alma que nunca había sentido y que muy seguramente la ha estado pidiendo por muchos años, Señor bendito. Pero esa paz va a empezar a entrar en su alma conforme ella vaya venciendo esas batallas que tú le irás haciendo entender. No será una imposición, Señor, no será algo, Señor bendito, forzado. Será algo que vendrá a su entendimiento por la palabra que ella escuche, Señor. Bendito Dios, va a empezar a identificar: estos son mis opresores, estos son los que buscan mi mal. No son personas, no son familia, no son hermanos, son principados, son tinieblas, Señor, que me atacan, que quieren destruir mi vida, Señor. Y ella se levantará, Señor. Bendito Dios, será como Pedro cuando el apóstol Pablo, cuando dijo: no ignoro las maquinaciones del diablo. Esta persona no es mi enemiga, es lo que está detrás, lo que quiere destruirme, y yo no ignoro sus maquinaciones, Señor. Y cuando ella lo enfrente y lo encare, Señor, al enemigo correcto, entonces una paz va a empezar a gobernar su vida, Señor. Lo que nunca había sentido, Padre, Señor, la libertad en su interior, Señor, la paz en su mente, Padre, en el nombre de Jesús. Dios pone su mano en tu cabeza y Dios te bendice con parte de ese reposo, pero mucho entendimiento en el nombre de Jesús, Padre, para discernir, Señor, y direccionar el ataque al ser correcto, no carne y sangre, Señor, sino un enemigo espiritual. Bendito Dios, Señor, bendiga a tu hija, Padre. Yo pongo mi manto sobre ella, Señor. Bendito Dios, todo lo que tú me has dado en el área de la liberación, en el área de la guerra espiritual, de la sanidad interior, Señor, lo poco mucho que hayas puesto en mi vida, Señor, bendito Dios, yo declaro que está sobre ella, Señor, y que en ella se potencializa, que ella entiende cosas que yo no entiendo, Señor, que ella aprende cosas que yo nunca pensé que existían, Señor, que en ella, Padre Celestial, potencializas todas las cosas, Señor, bendito Dios, que ella entiende y nos predica cosas que yo no jamás pensé que existieran, esas áreas, o que nadie de nosotros pensó que existieran, Señor. Como en estos días yo te decía: Señor, enséñame más en eso, porque hay mucha necesidad en tu pueblo. Yo necesito crecer en eso, Señor. Ten misericordia, enséñame más en la liberación, enséñame más en la guerra espiritual, Señor. Eso que yo no entiendo, Señor, yo declaro que esta vida sí lo entiende y ella nos lo enseña, Padre. Yo la bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, Señor, y declaro, Padre Celestial, Señor, que tú la vas levantando, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Veo, Señor, una escultura de piedra, es ella, Señor, con martillo y cincel, Señor, la estás formando, Padre. Sí le está doliendo, Señor. Bendito Dios, cómo estás golpeando actitudes, cómo estás golpeando sentimientos, Señor. Pero escucho a Dios decir: pero me está respondiendo bien.
Señor, bendito Dios, se está dejando moldear, Señor. Y eso es lo que tú quieres, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Dios te dice, voy a potencializar tanto tu vida que no habrá demonio que te pueda hacer frente mientras sigas dejándote moldear por ese martillo y ese cincel que es la palabra de Dios. Señor, yo la bendigo en el nombre de Jesús, Padre, y declaro que se le añade más, Señor. Bendito Dios, y en un acto profético, Señor, bendito Dios. Señor, yo pongo ese manto, Señor, espiritual sobre ella. Señor, yo declaro, bendito Dios, que en ella veremos una gloria más grande, Señor. En el nombre de Jesús, que tu unción cae poderosa sobre su vida, Señor. Bendito Dios, que tu gloria, Señor, la llena, la satura, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre. Que ella fluya en lo profético tan libremente, que ella fluya en la guerra, que ella fluya en la liberación, que ella fluya, Señor, en la intercesión, que ella fluya en la sanidad del alma, Señor, con tanta libertad, porque esa es la gloria, Señor, que cae sobre ella, Señor. Yo la bendigo, Señor. Yo la bendigo, Señor. Tú llenas este vaso, Señor, con más de ti, Señor. Con más de ti, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Tú la saturas con tu presencia, Señor. Tú la llenas, Padre Celestial. Te bendigo en el nombre de Jesús. Más de su presencia sobre este vaso. Bendito Dios, poderoso, un arma de guerra en las manos de Dios. Bendito Rey, Señor. Una estratega, Señor, en esta área. La bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Y siempre se sentirá deudora. Siempre dirá, Señor, ese fue Dios. Yo no puedo actuar así porque yo no soy así. Ese fue el Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Para la gloria de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Así es hecho, Señor. Bendigo la vida de Abraham, Señor. Y declaro, Señor bendito, que tú has bendecido su matrimonio, Señor. Que tú has bendecido su casa. Bendito Dios, que tú has bendecido su vida, Señor. Dios te hace un juramento. Nunca tendrás necesidad de nada. Tu vida financiera no tendrá límites, no tendrá más bien carencias. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Y veo el manto del hermano Lázaro en el área del servicio que cae sobre ti. Y entiendo que Dios en ti te va a bendecir en lo material por el servicio de tus padres. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pero en esto, como ahorita decíamos, entendemos, Señor, que la riqueza o la abundancia viene por la honra y el servicio, Señor. Que eso se quede bien clavado en su corazón, Señor, para que cuando Él empiece a ver la prosperidad, Señor, cuando Él empiece a ver, Señor, la abundancia, diga: el servicio de mis padres, Señor, la honra de mis padres, bendito Dios. Señor, yo tengo que actuar así para cuidar la bendición que está cayendo sobre mí. Señor, yo lo bendigo, Padre, Señor, porque en Él veremos, Señor, una recompensa por el servicio de sus padres, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor. Declaro que Él es una Aquila, Señor, un águila, bendito Dios. Y que Selene, Señor, es una Priscila, una mujer con mucha sabiduría del cielo, Señor, que solo con sabiduría se hace la guerra. Yo les bendigo, Señor, y a toda esta iglesia, Pan de Vida. Te pido por el hermano Carlos, por la hermana Patti, Señor, que están pasando por una situación de salud. Reprendemos toda enfermedad. Oramos para que hagas el milagro en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, y los bendigas con mucha salud, Señor. Los bendecimos, Padre, los bendecimos. Declaramos que ellos se levantan de su lecho, Señor, que el hermano Carlos sale completamente sanado, Señor. Lo bendecimos. Declaramos esa sanidad, esa restauración en su vida. Bendecimos a nuestra hermana Patti, pastora de esta iglesia. Declaramos que todo ese malestar que ella siente es desarraigado de su vida, Señor, desarraigado de su vida, que operas un milagro en ella, Señor. Y si hay alguien más enfermo en esta iglesia, les bendecimos y declaramos salud, Señor, sanidad en sus cuerpos completamente, Padre, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Así los bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Levanta muchos ministros, Señor. Glorifícate en esta iglesia, Señor. Yo declaro que tú sellas esta iglesia, Señor. Ministerios, Pan de Vida, Señor. Una iglesia preciosa, Señor. Bendito Dios, Señor, que levantas tu nombre en este lugar, Señor.
que te glorificas, Padre, que restauras a mucha gente. Por eso tenemos que venir así, Señor, no queriendo enseñar, sino queriendo aprender, Señor, que solo así vamos a ser restaurados, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Señor, la honra, la alabanza. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.